Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta conferencia ya de las octavas jornadas Despierta. Gracias a todos por venir aquí y compartir vuestra presencia, compartir vuestra luz, que se agradece, vuestro apoyo. Y estoy encantado con el invitado de hoy que os voy a presentar. Alguna cosita antes. Hay gente que todavía me pregunta que cómo pueden tener información sobre las jornadas Despierta. Tenemos una página web, que lo he dicho bastantes veces, jornadas-despierta.com. En la página principal, en el lado derecho, abajo, hay un icono que pone suscribirse. Entonces, ahí puedes meter tu correo electrónico, dar a OK y con eso ya es suficiente. Y os llegarán noticias de las jornadas Despierta. No muchas, porque lo que se hace es pues, convocar las conferencias o algún taller que se vaya a organizar, las jornadas. Por ejemplo, el próximo invitado, Rama, que viene el día 18 de mayo, pues va a tener un taller porque es alguien que merece la pena compartir la sabiduría que tiene y lo que nos puede llegar. Será el 19 de mayo. Entonces, que lo sepáis que os podéis suscribir a las jornadas Despierta con un correo electrónico para tener esa información. Bueno, otra cosa de las que me sorprende es que con la cantidad de miles de visitas que tenemos en Internet, no haya donaciones a través de la cuenta bancaria. Me sorprende porque las personas que venís aquí lo soléis hacer en la caja de aportación voluntaria consciente y esas miles de personas que nos están viendo ahora mismo, que hay vídeos que tienen más de 100.000 visitas, otros 50.000, otros 30.000 y otros 3.000. Pero me sorprende y entonces aprovecho para lanzar ese mensaje para que si alguien quiere recoger el testigo y está viendo esas jornadas y disfrutando desde su casa del trabajo y de la labor que hacemos, pues es agradecido. Entre otras cosas, porque es algo que se realiza de forma voluntaria, altruista y que solamente sirve para pagar los gastos de viajes de los invitados, de las dietas, de los desplazamientos, del diseño de los carteles, de la impresión de los carteles que en la última ocasión os los habéis llevado vosotros mismos para ponerles por la ciudad de Valladolid. Así que en eso consiste, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Ya me pierdo, es 40 y tanta conferencia, ya no me acuerdo. Me hacen una seña por ahí, 43. No, 40, y llevamos 43, 44, pero no me he acordado de mirarlo antes de venir. Y bueno, eso os quería comentar. Como siempre, agradecer la disposición del Centro Cívico, este espacio tan bonito que nos prestan, del Centro Cívico José Luis Mosquera, a todas las personas que colaboran conmigo más de cerca, como Carlos Hernández, Amalia, Rosy, Yolanda. Hoy nuestro técnico de sonido, uno nuevo, Luismi. Gracias por hacer que se nos escuche y que se nos vea. Y vamos sin más con la conferencia de hoy. Es una conferencia en la que yo tenía muchas ganas por varios motivos. Uno, por el invitado. Es un investigador de prestigio, con un currículum impresionante. Esta semana ha cumplido 42 años. Y me dice, joder, ya 42 años. Digo, pero 42 años, fíjate lo que has hecho con 42 años ya, ¿no? Lo que has creado, lo que has construido, ¿no? Y es una conferencia que tenía mucho interés también por el título de la conferencia, ¿no? Le tenéis ahí, mirad. Dios existe, las mejores evidencias de una verdad trascendental. Y esta pausa ha venido bien porque quizás es una cuestión que todos nos hemos planteado en alguna ocasión. ¿Existe Dios? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay una inteligencia creadora que es el artífice de este universo? ¿Qué ocurre cuando morimos? Y en caso de que exista ese más allá, ¿cómo es? El invitado de hoy viene a contarnos que hay evidencias científicas, pero no por cualquier científico, sino por algunos premios Nobel, por padres de la física cuántica, y viene a hablar del gran enigma, el enigma de todos los enigmas, ¿no? La existencia de Dios. Y lo va a hacer desde el intento
de demostrar esas evidencias científicas, pero con otro apartado que a mí me gusta mucho, porque yo también conozco personas, por mi carácter de investigador, como las que él ha entrevistado, ¿no? Él ha entrevistado a decenas de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Esos testigos que han viajado al otro lado y han vuelto, porque no era su momento, y nos han contado lo que ha sucedido. Auténticos expertos en esa materia, como vamos a ver ahora. Incluso a gente, a personas que hablan de que han tenido encuentros con sus familiares y amigos ya fallecidos. Yo también conozco varios casos. Por lo tanto, para mí es una conferencia muy, muy interesante. Y el invitado de hoy, fijaros, afirma, quiero leerlo porque no quiero poner punto y coma. Somos entidades inmortales y nuestro paso por este universo tridimensional es solo un breve lapso de tiempo en un proceso infinito. Casi nada. Miguel Pedrero, bienvenido a las Jornadas Despierta. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, al resto de las personas que colaboran contigo en organizar estas conferencias, porque yo sé que esto es muy complicado, que surgen problemas por todos lados y luego es un trabajo muy ingrato que se hace en la sombra y muy poco agradecido. Y, por supuesto, a todos vosotros que os habéis acercado un viernes a esta hora a escuchar hablar a un tipo sobre Dios, sobre las evidencias científicas de la existencia de Dios. Nada más y nada menos. Antes de empezar os voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de vosotros creéis en la existencia de Dios, independientemente de cómo consideréis ese Dios, esa inteligencia creadora, esa causa primera? ¿Quiénes? A mí se me va a ver. Bueno, veo que hay algunos que no levantan la mano, que no se preocupen. Tenemos una pira a fuego afuera y los quemaremos luego cuando salgan. O sea, que no hay ningún problema. No, bueno. Yo quería presentarte un poquito, ¿no? Un poquito sobre qué haces, ¿no? Porque, fijaros, hoy me he enterado de que somos seguidores el uno del otro, porque él es seguidor de las Jornadas Despierta. Sí, sí. ¿Eh? Y yo soy seguidor suyo desde hace mucho tiempo. Él es redactor, coordinador de contenidos, ahora ya director adjunto de la revista Año Cero, en la que yo he colaborado con varios artículos. Y es la revista sobre fenómenos extraños, sucesos inexplicables, conspiraciones más importante de habla hispana del mundo. Él, con sus 42 años, ha escrito ya 16 libros. Hoy viene a presentarnos el último. Por cierto, el de Dios existe, hemos tenido un pequeño problemilla con la editorial y no han llegado a tiempo. Y nos han llegado uno de los anteriores, el de Conocimiento Prohibido, que va a ser el que vais a poder firmar ahí, que luego, a ver si me acuerdo de preguntarle al final también qué nos transmite, pero el título es muy sugerente, ¿no? Yo le tengo en casa. Conocimiento Prohibido, lo que no quieren que sepamos. Bueno, él, aparte de estar en el tema de la revista de Año Cero, colaborador de La Rosa de los Vientos, del programa Levántate Cárdenas, también estuvo en el Espacio en Blanco, en el programa Milenio, en Radio Gallega, y bueno, es que es alguien que no para. Cientos de artículos sobre conspiraciones, fenómenos extraños, sucesos inexplicables, viajes a los rincones del mundo en busca de esos enigmas y misterios, y ahora con un proyecto nuevo de televisión que se llama Universo Misterio, ¿no? Sí, se llama Universo Misterio, hemos empezado hace poquito, no lo podéis ver aquí, solamente es un canal que se ve en toda la Comunidad de Madrid, en Toledo y en Guadalajara, pero todos los programas se están colgando en Internet, en YouTube. Es decir, que simplemente poniendo Universo Misterio Programa 1, Universo Misterio Programa 2, Universo Misterio Programa 3, ahí estarán todas las semanas colgados los programas que vayamos haciendo. Tenemos unos medios muy limitados, pero dentro de esos escasos medios con los que contamos intentamos hacer algo digno, interesante y sobre todo es un programa en el cual los protagonistas son aquellas personas a las que les han sucedido todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? O sea, queremos que los protagonistas no sean tanto los investigadores, los periodistas, los expertos, sino donde está la realidad del fenómeno, que son las personas
que han vivido experiencias de este tipo y que luego seguimos esos casos e intentamos buscar pruebas y evidencias de los mismos. Eso básicamente es Universo Misterio. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar esta conferencia y os he querido contar un poquito el currículum, pero yo que le conozco de cerca, como persona, no le llega ni a la altura de los zapatos el currículum, como persona. Es alguien grande, un alma grande, con mucha consciencia. Os pido un fuerte aplauso para Miguel Pedrero. Gracias. Bueno, veis ahí la portada del libro. Abajo está mi mail, miguelpedrerog@gmail.com. Es lo que hago siempre al inicio y al final de mis charlas, de mis conferencias, porque os lo he dicho antes, o lo he apuntado antes, una de las cosas que más me interesa en este mundo, por no decir la que más, a la que le he dedicado prácticamente toda mi vida, es a seguir todo tipo de casos extraños, ¿no? Encuentros cercanos con ovnis, experiencias cercanas a la muerte, contactos con familiares fallecidos, historias similares. Es decir, que si tenéis a bien, habéis vivido algún fenómeno de este tipo, conocéis a alguien, no tengáis ningún problema en escribirme y contármelo, que os contestaré y hablaré con vosotros. Y luego, bueno, al terminar la charla, si alguno os queréis acercar a contarme algo, no tendremos mucho tiempo, pero anotaré vuestro número de teléfono y correo electrónico y me pondré en contacto con vosotros, ¿vale? Pues empezamos. Yo supongo, yo no sé si alguna vez lo habéis hecho, supongo que sí, ¿no? Ir a un lugar sin contaminación lumínica, un lugar apartado, una noche, y mirar hacia el cielo. A poder ser en silencio. Podéis estar solos, acompañados, pero en silencio. Durante unos minutos, 5, 10, 15, 20 minutos, y comenzad a reflexionar. Yo recuerdo especialmente cómo se veía el cielo en dos lugares del mundo. Uno era Isla de Pascua, que sabéis que es el territorio habitado más alejado de cualquier costa, y otro es el desierto del Tassili, en Argelia. Son dos lugares muy, muy apartados, donde hay enormes zonas sin contaminación lumínica. En el caso del desierto de Tassili no hay rastro de contaminación lumínica, y cuando uno mira hacia el cielo de noche en lugares tan extraordinarios, uno se da cuenta de lo pequeño que es. En realidad ni siquiera estamos viendo el presente, estamos contemplando el pasado, porque eso que estamos viendo ya no es así. Sabéis que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y lo que estamos viendo son estrellas que están a cientos, miles de millones de años luz de nosotros. Por lo tanto, cuando la luz llega hasta nosotros, probablemente esa estrella ya no exista y hayan nacido otras. Es decir, que lo que estamos mirando, cuando alzamos la vista al cielo, en la noche, es el pasado, ni siquiera es el presente. Cuando uno se documenta sobre lo que es el universo, se da cuenta de que son unas magnitudes absolutamente inabarcables. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Según los astrofísicos, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay del orden de 200 a 300.000 millones de estrellas, es decir, de 200 a 300.000 millones de soles, solo en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es una más de las otras 300 o 400.000 millones de galaxias que hemos logrado detectar hasta el momento con nuestros toscos aparatos de detección. Es decir, simplemente hemos logrado contemplar una minimísima región del universo. Y en esa minimísima región del universo los astrofísicos han encontrado del orden de 300 a 400.000 millones de galaxias. Y en cada una de esas galaxias del orden de 300.000 a 400.000 millones de soles. No somos absolutamente nada. Y la gran pregunta es cómo empezó todo esto, que es la pregunta también que nos acerca a esa gran cuestión. ¿Dios, la causa primera o el origen de todo? Vamos a ver si pasa esto.
Bueno, según los astrofísicos, el principio de todo esto es lo que, bueno, seguramente todos lo conocéis, es el Big Bang, esa, entre comillas, explosión cósmica, ¿no? Si hay por aquí algún físico o algún astrofísico, seguramente me tiraría de las orejas por decir esto, ¿no? Pero para entendernos, los especialistas prefieren hablar de proceso de singularidad cuántica, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de explosión cósmica, ese Big Bang que desplegó el universo. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué es lo que provocó ese Big Bang y qué había antes del Big Bang? Yo esto lo he hablado mucho con astrofísicos, con físicos. Cada uno tiene una opinión, pero no dejan de ser opiniones filosóficas o metafísicas. Pero la respuesta auténticamente honesta que me han ofrecido la mayoría de ellos es que es una cuestión o una pregunta que no tiene respuesta porque cae fuera de su campo de estudio. Es decir, los físicos, los astrofísicos, estudian nuestra realidad, nuestro universo. Entonces, preguntarles qué había antes de nuestro universo, con sus leyes físicas y todo eso, no tiene ningún sentido. Es decir, es lo que me han contestado muchos astrofísicos, ¿no? Es una pregunta que además cae fuera de nuestro campo de estudio, porque nosotros estudiamos lo que hay, el universo. ¿Cómo vamos a estudiar algo que desconocemos, que es lo que existía antes? Bueno, pues este proceso de singularidad cuántica, este Big Bang, los astrofísicos saben cuándo tuvo lugar. Aproximadamente hace unos 15.000 millones de años, que es cuando nació nuestro universo. Es más, parece absolutamente increíble, pero los científicos han logrado conocer con bastante exactitud todo lo que ocurrió después de una milmillonésima de segundo, después de que se produjera ese Big Bang. Es decir, que han logrado llegar hasta una milmillonésima de segundo de Dios. Lo interesante es saber qué había antes, pero casi lo alcanzan. Es decir, conocen todo el proceso de despliegue cósmico que ha dado lugar a nuestro universo en el mismo instante que se estaba produciendo ese Big Bang, que, como digo, tuvo lugar hace aproximadamente unos 15.000 millones de años. ¿Y por qué lo saben? Bueno, primero, porque todo parece indicar que los objetos más antiguos del universo efectivamente tienen esos 15.000 millones de años. La distribución de los elementos químicos en el universo también valida esta teoría del Big Bang. Pero sobre todo, cuando se enunció esta teoría, de esta singularidad cuántica, de este Big Bang que dio lugar a nuestro universo, los científicos que defendían esta tesis, esta hipótesis, argumentaban que de algún modo la gran demostración de que esa tesis era real es que en algún momento tendría que descubrirse el llamado eco cósmico del Big Bang. Lo que desde un punto de vista menos metafórico y más científico se ha dado en llamar radiación de fondo de microondas. Esto de eco cósmico del Big Bang es un tanto poético. Probablemente si hubiera algún físico en la sala me diría, bueno, tampoco es el eco cósmico del Big Bang, porque esta radiación de fondo de microondas se forma aproximadamente 400.000 años después del inicio del Big Bang. Pero desde un punto de vista poético yo creo que nos podemos entender así, ¿no? El eco cósmico de esa explosión, el eco de esa explosión, la radiación de fondo de microondas. Y durante algún tiempo los físicos, los astrofísicos, intentaron captar este eco cósmico del Big Bang que no aparecía por ningún lado y que sería la gran evidencia de que efectivamente el universo nació así, en esa explosión cósmica o en ese proceso de singularidad cuántica. Y en el año 1964 ocurrió algo muy importante. Dos astrofísicos, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban en su radiotelescopio en New Jersey y de pronto descubren una serie de interferencias que en un principio se piensan que es nada más y nada menos que mierda de pájaro que estaba impregnando su radiotelescopio. Dejan eso como los chorros del oro y siguen captando las interferencias. Entonces llegan a la conclusión de que, bueno, a lo mejor esto no es mierda de pájaro.
Y de pronto se dan cuenta que esas interferencias no proceden de un lugar concreto, sino de muchos lugares del universo. Y aquello les empieza a mosquear. Comienzan a investigar y llegan a la conclusión de que quizás están detectando ese eco cósmico del Big Bang. Comienzan a hacer todo tipo de estudios, a consultar con otros colegas, a revisar trabajos que se han hecho sobre este asunto y finalmente la comunidad científica se tiene que rendir ante sus conclusiones y admitir que han descubierto ese eco cósmico del Big Bang por el que en el año 1978 reciben el Premio Nobel de Física. Es decir, habían descubierto la gran evidencia que demostraba cómo nació el universo. Os lo decía antes, prácticamente los físicos y los astrofísicos han llegado hasta una 1000 millonésima de segundo de Dios. Parece increíble, pero lo sabemos casi todo respecto al inicio del universo. El universo es un lugar muy extraño, muy extraño. Por ejemplo, todo lo que observan los científicos con sus radiotelescopios, todo lo que son capaces de captar y medir, toda la materia del universo es solo el 4% de la materia del universo. Parece un contrasentido. Pero toda la materia que podemos medir, observar y ver, la ciencia, los científicos ya saben que es solo el 4% de la materia del universo. Y os preguntaréis, ¿y el otro 96%? Pues es una cosa muy rara que se llama materia oscura y energía oscura, que es el 96%, y que los astrofísicos saben de su existencia de modo indirecto, simplemente. Pero saben que está ahí y que es el 96% de la materia del universo. O sea, fijaros si nos quedan cosas por conocer. Después de esa 1000 millonésima de segundo, en cuanto se produce ese Big Bang, ese proceso de singularidad cuántica, se despliegan las 4 fuerzas fundamentales, es decir, las 4 fuerzas de la naturaleza que hacen posible la existencia de nuestro universo, de nuestra realidad y, por lo tanto, que estemos vivos. Son el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear débil y la nuclear fuerte. Poco después se forman los protones, los neutrones, los electrones y sus antipartículas. A los 300.000 años del inicio del Big Bang, los fotones se liberan de la materia, es decir, surge la luz. Solo 300.000 años después del Big Bang nace la luz. Los fotones se liberan de la materia. A los 100 millones de años después del Big Bang surgen las primeras estrellas, es decir, los primeros soles. ¿Y sabéis cuándo nace nuestro Sol? A los 10.000 millones de años después del Big Bang. Es decir, que es una estrella relativamente joven. En realidad, nosotros, desde el punto de vista estadístico y matemático, no deberíamos existir. El universo no debería existir y nosotros tampoco. Las posibilidades de que estemos aquí no es que sean remotas, es que son nulas, pero estamos. Un conocido ahí lo veis, 10.000 millones de años después del Big Bang se formó el Sol. Bueno, pues como os decía, en realidad no deberíamos estar aquí. Y os decía que un prestigioso físico y matemático de la Universidad de Oxford, Roger Penrose, realizó con algunos de sus colaboradores un cálculo estadístico. Según ese cálculo estadístico, solamente existía una posibilidad de que el universo existiese, una frente a 1 elevado a 10, a su vez elevado a 10 y a su vez elevado a 123. Bueno, esta cifra es tan inimaginablemente amplia que nuestro cerebro no está preparado ni siquiera para acercarse a comprender lo que significa esta cifra. Fijaros que en todo el universo hay 10 elevado a 78 átomos. Es decir, si ponéis 78 ceros detrás de un 10, ese es el número de átomos que hay en todo el universo. Bueno, pues esta cifra de Roger Penrose, 1 frente a 1 elevado a 10, elevado a 10, elevado a 123, es infinitamente más amplia, pero infinitamente más amplia. Es decir, algo extraordinario, infinitamente más amplia que el número de átomos que hay en todo el universo.
y solamente hay una posibilidad de que existamos y de que exista el universo frente a todo eso. Fijaros si es improbable. Desde el punto de vista, es tan improbable esa posibilidad que es nula. Sin embargo, estamos aquí. Es algo que no comprenden los científicos. ¿Por qué? Alfred Hoyle, uno de los astrofísicos más prestigiosos, importantes, influyentes de la historia, llegó a decir que el universo era un golpe preparado. Cuando le preguntaron, ¿preparado por quién? Dijo, por alguna clase de inteligencia. A partir de ahí, no me pregunte más, que no puedo llegar. Es la única explicación para que el universo exista. Fijaros, la intensidad del Big Bang, ese proceso de expansión cósmica que dio lugar a nuestro universo, fue el adecuado, justo el adecuado. Si fuese un poco más violenta esa explosión, la materia se hubiese dispersado demasiado deprisa y no habría dado lugar a las condensaciones de la materia que luego formarían los planetas y las estrellas. Es decir, que si esa explosión fuera mínimamente más violenta, no podría existir la materia porque no habría dado lugar a la condensación de la materia. Pero si hubiese sido un poco más débil, la gravedad, la fuerza gravitatoria, hubiera aplastado ese proceso de expansión cósmica y tampoco existiríamos. Es decir, la potencia de ese proceso de expansión cósmica fue la justa, pero absolutamente justa. Es algo que nadie se explica. Robert Clark, un prestigioso periodista científico que escribió un libro fascinante que se titula Los nuevos enigmas del universo, en la Alianza Editorial, es un librito muy pequeño. O sea, que si os interesa, esto lo digo siempre, es algo que pone muy de los nervios a mis editores, ¿no? Que en mis conferencias recomiendo otros libros, ¿no? Que no son los míos. Pero me gusta mucho hacerlo, ¿no? El libro se llama Los nuevos enigmas del universo, es de Alianza, y es fascinante. Y este hombre, Robert Clark, dice algo muy interesante. Dice, parece como si, desde el principio, la lógica del universo hubiera sido ineluctable, como si hubiera tenido enseguida unos elementos y una organización que al cabo de unos millones de años le darían su orden y su armonía. Viene a decir lo mismo que decía Alfred Hoyle, que esto fue un golpe preparado. Por ejemplo, desconocemos por qué el universo tiene tal cantidad de materia y no otra, lo cual hace posible su existencia. ¿Por qué? Tampoco sabemos por qué es tan homogéneo, lo cual también hace posible la existencia del universo. ¿Por qué esa homogeneidad? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué se producen pequeñas fluctuaciones de densidad que dan lugar a la formación de las galaxias? Tampoco lo sabemos. Y desde hace algunos años, los científicos están abriendo las puertas a un saber, a un conocimiento fascinante, y es la existencia de universos paralelos. Es decir, y esto no es una visión heterodoxa de la realidad, sino que es pura ortodoxia. Es algo sobre lo que están trabajando muchos físicos teóricos y no teóricos, incluso físicos prácticos. La existencia de universos paralelos, es decir, otros universos como el nuestro, que estarían aquí, a nuestro alrededor, pero que no podríamos ni ver, ni tocar, ni sentir, ni detectar con nuestros toscos aparatos electrónicos, porque se encuentran en otras regiones del espacio-tiempo. Y eso, como digo, no es heterodoxia, es pura ortodoxia. Y sobre eso están investigando actualmente muchos físicos, sobre todo físicos teóricos. Claro, esto ya es increíble. Si no sabemos nada de nuestro universo, ¿cómo enfrentarnos a la existencia de universos paralelos, ¿no? Desconocemos por qué la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. No lo sabemos. Es la máxima velocidad a la que puede desplazarse un objeto en el universo, 300.000 kilómetros por segundo. Y no sabemos por qué es así. No sabemos por qué el tiempo funciona como funciona. Para nosotros, seres tridimensionales que vivimos aquí en la Tierra, el tiempo es lineal. Eso es lo que dice el sentido común, ¿no? Es decir, de las 2 a las 3 hay 60 minutos. Y el tiempo es igual para todos. Pues no. Un señor llamado Albert Einstein
el genio de los genios, descubrió que el tiempo es relativo y que depende de una serie de circunstancias. Por ejemplo, de la gravedad. Si la gravedad fuera diferente en nuestro planeta, el tiempo correría de manera diferente. La velocidad también cambia el tiempo. Es decir, si ahora Ángel se pone a correr alrededor de esta mesa, resulta que para él el tiempo va más despacio que para mí. Claro, sería una 1000.000.000ésima de segundo, imperceptible. Pero si Ángel, en vez de circular a 3 o 4 kilómetros por hora alrededor de esta mesa, pudiera hacerlo a 300.000 kilómetros por segundo, resulta que 6 minutos para mí serían 1 minuto para él. Y si esto lo realiza durante 6 años, resulta que acabaría siendo unos 5 o 6 años más joven que yo. ¿Cómo es posible? Pues es posible. Y esto se ha demostrado experimentalmente en innumerables ocasiones. El tiempo no es lineal. Depende del movimiento, de la velocidad, depende de la gravedad y depende de alguna otra clase de circunstancias. ¿Por qué? No sabemos. Pero esto funciona así. Bueno, seguro que sabéis quién es este hombre, ¿no? Stephen Hawking, uno de los grandes científicos del siglo XX que nos dejó hace muy poco tiempo. Pues Stephen Hawking tenía una visión de la realidad fascinante. Para él, el universo no era un solo universo, sino que eran infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano, es decir, por infinitos puentes dimensionales. Es una visión muy fascinante de la realidad y que nos abre las puertas a un conocimiento que simplemente estamos empezando a rascar. De hecho, en el famoso acelerador de partículas del CERN, una de las cuestiones que los científicos están intentando averiguar es captar siquiera una prueba indirecta de la existencia de esos otros universos paralelos, que es algo en lo que se está trabajando actualmente, como digo, no desde el punto de vista teórico, que sí se está haciendo y mucho, sino también desde el punto de vista práctico, porque, como digo, esta no es una teoría heterodoxa dentro de la ciencia, sino que es la más pura ortodoxia, ¿no? Y, de hecho, la mayoría de los físicos cuánticos, la mayoría, no todos, pero una amplia mayoría están convencidos de la existencia de estos otros universos paralelos que podrían explicar muchas cosas, ¿no? Claro, pero cuando le preguntan a Stephen Hawking por Dios, él dice, no, Dios no hace falta para nada. Cuando le preguntaban por esto, él decía, no. Y dice, bueno, entonces, ¿de dónde surgió nuestro universo? Y, oye, ¿y el resto de los universos? Y él dice, de la nada. Que es como no decir nada. Porque en realidad nadie sabe cómo es esa nada. En realidad, esta no es una contestación, pienso yo, tan científica como filosófica o metafísica, si queréis, ¿no? Es decir, es una respuesta que, por muy inteligente que sea y muy capaz, nadie puede responder, ni siquiera Stephen Hawking, ni siquiera él. Pero los que defienden esto, los que defienden que todo esto surgió de la nada, bueno, como un proceso casual, de la nada, ¿no? Pero decir, bueno, surgió de la nada, es como decir, vale, pero ¿cómo era la nada? Y te responden, nada. Bueno, en el fondo es tratar de tachar a Dios en la fórmula matemática del inicio de la vida y del inicio de nuestro universo, ¿no? Simplemente tachar a Dios, pero, como digo, es más metafísica, casi os diría, que otra cosa. Sin embargo, los que defienden esto tienen a ocultar una cuestión muy importante que tiraría por tierra esta visión o esta hipótesis. Antes os hablaba de las 4 fuerzas fundamentales que hacen posible que exista nuestro universo: la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Eso hace posible que nosotros existamos. Claro, si existía una nada, sea lo que sea eso, de la que surge ese Big Bang, en esa nada, fuese lo que fuese, tendrían que existir alguna clase de fuerzas fundamentales, fuesen las que fuese. De esa nada y de esas 4 fuerzas fundamentales que hacían posible la existencia de esa nada, tendría que desplegarse el Big Bang de manera aleatoria, ¿vale? Lo aceptamos,
¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero claro, aquí surge la gran cuestión. ¿Quién creó o quién dio forma a esas fuerzas fundamentales que hacían posible la existencia de la nada? No hay respuesta. No sé si me estáis siguiendo o ya estamos entrando en cuestiones que están más allá de la física, que ya estamos hablando de filosofía o de metafísica, si queréis, ¿no? Pero en realidad no hay respuesta a esta pregunta, porque claro, todo esto surgió de la nada de manera aleatoria. Vale, nadie explica muy bien qué es la nada y luego nadie tiene en cuenta que para que exista la nada, sea lo que sea, eso, o fuese lo que fuese, tendrían que existir unas fuerzas fundamentales de esa naturaleza, igual que ahora existen unas fuerzas naturales que hacen posible, unas fuerzas fundamentales que hacen posible que exista este universo. ¿Cuáles eran? Algunas tenían que ser. ¿Quién formó esas fuerzas fundamentales? ¿Quién le dio forma? ¿Quién las creó? Bueno, no hay respuesta. Os hablaba de esas 4 fuerzas fundamentales. Vamos a entrar aquí muy brevemente, pero es que esto es fascinante. Por ejemplo, la interacción nuclear fuerte. Resulta que es una fuerza que opera a distancias microscópicas, es decir, en los protones, neutrones, en los núcleos de los átomos. Es una fuerza que actúa ahí. La interacción nuclear débil es la responsable, por ejemplo, de la desintegración radioactiva y es la que regula la fusión del hidrógeno en las estrellas. Es decir, es la que hace posible que exista el universo y que existamos nosotros. La fuerza electromagnética es, por ejemplo, la que guía la órbita de los electrones alrededor del núcleo. Y luego está la gravedad, que alcanza grandes distancias, muy grandes distancias. Y que es la que hace posible que existan tanto los átomos como los grandes cuerpos. Y ese tirón gravitatorio tiene lugar no solamente entre objetos, sino también entre galaxias. Bueno, pues estas 4 fuerzas fundamentales, nadie sabe por qué cada una actúa, digámoslo, a su nivel y están en perfecto equilibrio. Nadie lo sabe. ¿Por qué? ¿Quién hizo posible que eso fuera así? Por ejemplo, el equilibrio entre la gravedad y el electromagnetismo es alucinante. Es decir, un simple cambio de intensidad entre 1 frente a 10 elevado a 70, que es el número de átomos que hay en todo el universo, pues si hay una pequeña variación, imaginaros todos los átomos del universo desplegados. Imaginaros que en un determinado momento hay una variación entre 2 átomos, una pequeña variación, ¿no? Bueno, pues ese es el equilibrio que hay entre la gravedad y el electromagnetismo. Un simple desequilibrio de ese tipo daría el traste con el universo. Dejaríamos de existir. ¿Quién ha hecho posible la existencia de ese increíble equilibrio? Nadie lo sabe. ¿Por qué existe ese increíble equilibrio? Nadie lo sabe. El equilibrio en el interior de un átomo. Un ligerísimo cambio entre la masa de un electrón y un protón haría que no existieran los átomos y, por lo tanto, no existiera la materia. Y nosotros tampoco estaríamos aquí, ni el universo tampoco. Antes os hablaba de la existencia de universos paralelos. Este señor que veis aquí se llama Stephen Weinberg, es Premio Nobel de Física, y él hace una analogía muy curiosa. Él es uno de los defensores de la existencia de estos otros universos paralelos, que, como digo, estarían por aquí, universos donde podrían existir inteligencias, formas de vida, pero que existirían en otras regiones del espacio-tiempo. Y actualmente no tenemos la tecnología adecuada para detectar estos universos paralelos. Stephen Weinberg dice que esto es como si tuviéramos una radio sin dial. Una radio que solamente estuviera fija en una emisora. Y solamente pudiéramos escuchar una emisora. A nuestro alrededor hay ondas de cientos o miles de emisoras que están ahí, que no podemos ver y que no podemos captar con nuestro aparato de radio. Sin embargo, están ahí. Pero, como nuestro aparato de radio no tiene dial, está fijo, solamente podemos captar una emisora, del resto no tenemos conocimiento, pero están ahí. Están ahí igual que está la emisora que podemos captar. La única diferencia es que no podemos hacerlo, pero están ahí.
Bueno, esta es otra historia muy interesante. Este hombre se llama Andrei Linde. Andrei Linde también es un prestigioso matemático y junto a uno de sus colegas, a uno de sus colaboradores, que se llama Vitaly Vanchurin, realizó también un estudio estadístico, ¿no? Y él llegó a la conclusión, o él y su grupo de colaboradores llegaron a la conclusión de que el Big Bang que dio lugar a nuestro universo no formó solo el nuestro, sino que formó, esto es absolutamente alucinante, 10 elevado a 10, elevado a 10, elevado a 7 universos. O sea, es una cifra prácticamente infinita. Es decir, que al mismo tiempo que se formó nuestro universo, se formaron quintillones y quintillones y quintillones y quintillones y quintillones de universos. Algunos se habrían destruido y otros estarían por aquí. Solo que no podemos captarlos. Y luego hay otra cuestión interesante sobre la gravedad. Los físicos y los astrofísicos no entienden muy bien la gravedad, ¿no? La lógica indica que si la fuerza gravitatoria lo que acaba haciendo es, digamos, entre comillas, expandirse hasta el infinito, eso acabaría provocando un caos cósmico. Es decir, los planetas, las estrellas chocarían unas contra otras. Sin embargo, la gravedad lo que genera es un equilibrio. Y muchos físicos y astrofísicos han llegado a la conclusión de que ese equilibrio se produce porque nuestra fuerza gravitatoria impacta con las fuerzas gravitatorias de otros universos paralelos. Y eso es lo que hace, eso es lo que provoca que nuestro universo, o que esa fuerza gravitatoria equilibre nuestro universo. Fijaros qué visión del universo. Ya no hablamos de universo, hablamos de multiuniverso. Es decir, quintillones y quintillones de universos paralelos que estarían en equilibrio porque sus fuerzas gravitatorias generan ese equilibrio. Se equilibran las fuerzas gravitatorias de unos universos con otros. Y eso impide que las fuerzas gravitatorias de los universos se expandan hasta el infinito y provoquen el caos cósmico de ese universo. Son, o serían, las fuerzas gravitatorias de otros universos las que, entre todos, generarían ese equilibrio. Fijaros de qué cosas estamos hablando. Y la gran pregunta sigue ahí. ¿Quién creó nuestro universo? ¿Qué creó nuestro universo? ¿O cómo se creó nuestro universo? ¿Cuál fue ese impulso inicial? Cuando hablamos de Dios, muchos de nosotros, por nuestra educación judeocristiana, ¿en qué pensamos? En un Señor bondadoso. Señor, no señora. Generalmente pensamos en un Señor. Es una cuestión puramente cultural, ¿no? Pensamos en un Señor anciano y sabio, de largas barbas blancas, un tipo bueno. Quizás hace unos años se llevaba más lo del Dios castigador, ahora se lleva más lo del Dios bondadoso, el Dios Padre, que nos quiere como si fuéramos sus hijos, ¿no? El sabio que nos guía. Pero yo no me refiero a ese Dios, ese es un Dios icónico y cultural. El Dios de las iglesias no es el Dios al que yo me estoy refiriendo. Es otra cosa. Llamémosle causa primera, inteligencia cósmica. Es algo incomprensible, que está más allá de nuestra capacidad de comprender. A lo mejor Dios simplemente es, fijaros, el orden cósmico. A lo mejor eso es Dios. Pero ese orden existe. Y como os decía antes, desde el punto de vista estadístico, nosotros no deberíamos existir, ni nosotros ni el universo. Existimos porque esto fue un golpe preparado por algo o alguien que, como las palabras nos limitan, denominamos Dios, causa primera, inteligencia cósmica, inteligencia creadora, es igual. En el fondo, es algo que está muy alejado de lo que nosotros podemos comprender. Y hemos estado hablando de algunos de los grandes enigmas del universo, ¿no? Que en cierto modo apuntan a la existencia de esa causa primera. Pero en realidad el gran enigma no está ahí, no está lejano. El gran enigma es la materia, la esencia de la materia.
¿De qué estamos formados nosotros? Nadie lo sabe. ¿Qué es la materia? Nadie sabe qué demonios es eso de la materia. Este señor que veis aquí es uno de los grandes físicos de todos los tiempos. Se llamaba Werner Heisenberg y él enunció el principio de incertidumbre, que hizo que los físicos acabaran pegándose cabezazos contra la pared. Porque ese principio de incertidumbre lo que dicta es que los científicos nunca podrán saber cuál es la velocidad y la posición de una partícula subatómica. Porque cuando la observan, influyen, interaccionan con esa partícula subatómica. Por lo tanto, es igual. Es decir, el mero hecho de observar una partícula subatómica hace que cambiemos su velocidad y su posición. Por lo tanto, nunca podremos saber cuál es auténticamente la posición y la velocidad de esa partícula subatómica, ¿no? Esto es algo tremendo, porque con esto los físicos de lo que se dieron cuenta es de que hay cuestiones que jamás podremos conocer. Y esta es una, jamás podremos conocerla, por esta circunstancia especial. Ahora, yo os pregunto, o vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué importancia tiene esto, ¿no? El hecho de no conocer la posición y la velocidad de una partícula subatómica tampoco importa mucho. No sabemos cuál es su posición, no sabemos cuál es su velocidad, pero sabemos que está ahí. ¿Dónde está cuando no contemplamos una partícula subatómica? ¿Sabéis dónde está? En ningún sitio, porque las partículas subatómicas ni siquiera existen. Ahora ya decís, bueno, ¿de qué me está hablando este tío?, ¿no? En realidad, cuando no se observa una partícula subatómica, esa partícula subatómica no existe. Y todos nosotros estamos formados de partículas subatómicas. Es, por decirlo de alguna manera, una onda de dimensiones infinitas. Es decir, está en todos los lugares y en ninguno a la vez, como Dios, omnipresente. Nadie sabe que es una partícula subatómica. Nadie lo sabe. Los científicos solo saben que la esencia de la materia actúa de una manera muy rara. Cuando nadie lo observa, esa partícula subatómica es una onda de dimensiones infinitas, por decirlo de algún modo. Y cuando hay una conciencia o un aparato de medida que lo observa, esa partícula subatómica se colapsa en un punto, aunque sigue siendo una onda de dimensiones infinitas. Es como preguntar, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está una partícula subatómica? Vaya usted a saber. Y nosotros estamos formados por quintillones y quintillones y quintillones de partículas subatómicas. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que si yo no os estoy observando, vosotros ni siquiera existís. No sois así, no tenéis esta forma. Y decís, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, pues esto se ha demostrado en laboratorio infinidad de veces con el experimento de la doble rendija. Es un experimento muy sencillo. Es, por ejemplo, lanzar un haz de fotones a través de una rendija y poner detrás una placa fotográfica. Si hacéis un agujerito, o sea, si intentáis pasar ese haz de fotones por esa rendija, pues bueno, esa rendija de algún modo acabará, es decir, ese haz de fotones atravesará esa rendija y quedará plasmada en esa placa fotográfica. Pero ¿qué pasa si hacéis dos agujeritos y lanzáis ese haz de fotones? La lógica indica que pasará por uno de los agujeros y por el otro no. Pues no, pasa por los dos agujeros a la vez. ¿Y qué pasa si en vez de dos agujeros ponéis tres? Pues que pasa por los tres a la vez. ¿Y qué pasa si en vez de 3 agujeros ponéis 5 millones de agujeros? Pues que pasa por los 5 millones de agujeros a la vez. Y lo que queda en la placa es como una especie de ondulaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que son ondas que impactan entre sí. Es como cuando tiráis una piedrecita a un lago, ¿no? Y generáis unas ondas, o al mar, o al agua, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas subatómicas no son partículas solo para ti porque las estás observando, pero en el fondo no son eso, son otra cosa que nadie sabe lo que es. Fijaros qué cosa más extraña, ¿no? ¿Esto qué es lo que provoca? Pues bueno, que muchos astrofísicos hayan llegado a la conclusión de que nosotros cambiamos el universo solo con observarlo, y que el universo no existiría si no hubiera conciencias que lo observaran. Fijaros si somos importantes, nosotros y otras entidades vivientes, que si no observáramos el universo ni siquiera existiría, porque para que la materia se ordene necesita una conciencia. Esto es extraordinario. De aquí viene todo esto, todos estos libros tan exitosos como El Secreto. No sé si alguno de vosotros habéis leído El Secreto. ¿Lo habéis leído? Bueno, pues no vale para nada. Es una tontería. Es una popularización
absolutamente superficial de esto que os estoy hablando yo. Es cierto que muy probablemente cambiamos la realidad con solo mirarla. Es cierto, de algún modo, que quizás, no sabemos cómo, nadie sabe cómo, podemos cambiar la realidad con nuestro pensamiento. Pero esto es mucho más complejo de lo que nos dice el secreto. Piensa que vas a ser millonario y serás millonario. Pues no. Podéis pensar todo lo que os dé la gana en que vais a ser millonarios, que seguiréis siendo igual de pobres. Esto no funciona así. Es mucho más complicado y nadie sabe cómo funcionan este tipo de resortes. Pero algo hay. Algo hay. El simple hecho de cambiar la realidad con observarla indica que también podemos cambiar la realidad con pensarla. Esto es muy importante, porque ¿esto qué es lo que nos indica? Esto nos indica que toda la materia es una misma cosa, que todo está unido, que nuestra mente no es diferente de este micrófono, ni de esta revista, ni de vosotros. Es un continuum, que para nosotros, que somos seres tridimensionales con un cerebro, creemos que son cosas diferentes, pero no es verdad. Toda la materia es una cosa y está íntimamente unida. En laboratorio se ha hecho desde hace ya muchos años un experimento que se llama el experimento del entrelazamiento cuántico. Consiste en hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas, es decir, que entren en contacto prácticamente, que vibren al unísono. Bueno, a partir de ese momento, esas dos partículas subatómicas están unidas para la eternidad. Si colocamos una partícula en un lugar del universo y otra en el contrario, cualquier cambio que provoquemos en una generará inmediatamente un efecto en la otra. Es decir, están unidas para siempre. ¿Eso qué es? Telepatía. Telepatía en laboratorio con partículas subatómicas. ¿Qué es la telepatía? Cuando dos mentes vibran al unísono. Es exactamente lo mismo. Por eso, en las pruebas de telepatía, que se han hecho millones, se ha demostrado una cosa, que la efectividad, el éxito de las pruebas telepáticas no depende de la distancia o la cercanía espacial, sino de la distancia o la cercanía emocional. Es decir, si yo hago esas pruebas telepáticas con mi pareja o con mi hijo, los éxitos serán mucho mayores que si lo hago con una persona desconocida. ¿Por qué? Porque nuestras mentes ya están entrelazadas. Tenemos una relación de afinidad y nuestras mentes, en cierto modo, en nuestras mentes se ha producido ese proceso de entrelazamiento cuántico. Esto explica por qué en muchas ocasiones una madre está en casa haciendo lo que sea y de pronto tiene la sensación de que a su hijo le ha pasado algo malo. Y es así. En ese momento lo llaman, que su hijo ha tenido un accidente. ¿Por qué? Porque obviamente existe un proceso de entrelazamiento cuántico entre su mente y la de su hijo, porque tienen una relación cercana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que si se produce el fenómeno de la telepatía y se produce el fenómeno del entrelazamiento cuántico que explica la telepatía y se produce, eso quiere decir que simplemente estamos activando una relación entre la materia que ya hay, que ya existe. ¿Por qué? Muy simple. Porque todos nacemos, toda la materia del universo nace del mismo punto, del mismo huevo, del Big Bang. Todos somos lo mismo y la materia está íntimamente entrelazada. No existen conciencias, mentes, libros, todos lo mismo, solo que nuestro cerebro lo capta de forma diferente. Pero si tuviéramos otro tipo de cerebro, captaríamos otra realidad. Pero la realidad no es como la captamos. La realidad es un continuum material y espacio-temporal. No sé si queréis apedrearme o os esperabais otra cosa. Bueno, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Dos genios de nuestro tiempo, Erwin Schrödinger y David Bohm. El primero de ellos, premio Nobel, y el segundo, uno de los grandes pensadores y físicos de todos los tiempos. O sea, dos gigantes a la altura de Einstein. Pues ellos dicen una cosa muy interesante, o decían una cosa muy interesante, ¿no? Ellos decían, la pluralidad de mentes es una realidad ilusoria. Solo existe una mente universal, que es lo que yo os he estado explicando ahora.
Es decir, eso que cada uno de nosotros tenemos una mente diferenciada es mentira. Solo existe una mente universal. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos cerebros individuales y cada uno de nuestros cerebros capta retazos de esa mente universal. Pero en realidad la mente es una. Lo que es individual son los cerebros de todos nosotros. Esto es algo enormemente trascendente. Pues este señor se llama Amit Goswami. Seguramente alguno de vosotros habéis leído algún libro de él. Él ha sido profesor de ciencia teórica en la Universidad de Nueva York. Y él es muy curioso, tuve oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones, y él está convencido de que esa mente global universal a la que se referían Schrödinger, David Bohm, y que se demuestra con la experiencia, el experimento de la doble rendija, con la telepatía, es decir, que la existencia de esa mente universal en realidad nos está indicando la existencia de Dios. O dicho en otras palabras, que es como lo enuncia Amit Goswami, esa mente universal en realidad es Dios. Fijaros cómo me lo explicaba Amit Goswami en una entrevista. Él decía: no es tanto que las conciencias de dos individuos que realizan un ejercicio de telepatía entren en contacto. Fijaros, no es tanto que las conciencias de dos individuos que realizan un ejercicio de telepatía entren en contacto, sino que en realidad forman parte de la misma conciencia. Si dos personas están conectadas no localmente, puedes tener la seguridad de que son parte de una unidad. Dicho de otro modo, esa conciencia unitaria o universal es en sí misma la no localidad, la conciencia a la que todos estamos conectados y pertenecemos. Por tanto, existe una conciencia que engloba a todas las conciencias de los seres vivos. Esa es la auténtica unidad por debajo de nuestra diversidad. En realidad, la conciencia es solo una, pero cuando se manifiesta en un cerebro condicionado por la memoria, la experiencia pasa a ser algo individual para cada uno de nosotros. Estamos hablando de una mente universal, que bien podría ser lo que llamamos Dios. Y esto explicaría otras muchas cosas, como por ejemplo la teoría de los campos morfogenéticos de este señor que veis aquí, Rupert Sheldrake, un prestigioso biólogo que enunció esta teoría de los campos morfogenéticos. Es un científico de primera categoría que ha hecho experimentos extraordinarios, ¿no? Y él defiende que existe un campo de conexión entre todos los seres vivos, incluso entre todos los seres vivos que pudiera haber en el universo. Y luego, a menor escala, existen otros campos de conexión menos concretos, entre especies, entre naciones, entre continentes, ciudades, familias. ¿Qué es lo que provocan estos campos morfogenéticos? Que cualquier hallazgo que realice un grupo de población inmediatamente es captado por el resto de forma inconsciente, lo cual provoca que esa capacidad sea más sencilla de realizar para el resto de las personas. Esto explicaría por qué, por ejemplo, ahora los niños, tú les das cualquier aparato electrónico y en 5 minutos ya saben cómo funciona. Probablemente sepan leer con dificultad, pero les pones un aparato electrónico o un ordenador y saben manejarlo al instante. Quizás, ¿por qué? Por la explicación de los campos morfogenéticos. No es que nazcan con una genética diferente. La genética no cambia en 5 generaciones, necesita mucho más. En realidad están captando retazos de esos campos morfogenéticos. Es decir, otras generaciones han avanzado en la electrónica y la informática. Y de algún modo los niños ya nacen con esos conocimientos porque les son reflejados en su inconsciente por esos campos morfogenéticos. Sobre esto se han hecho investigaciones muy interesantes en laboratorio con ratas, investigaciones interesantes y fascinantes, ¿no? Que es, bueno, lo típico de poner a una rata en un sitio e intentar que busque la salida, ¿no? Bueno, algunas tardan más, otras tardan menos, pero se da una circunstancia muy curiosa, ¿no? Él pone o varios científicos ponen a unos ratones en un laberinto y les dicen que busquen la salida, ¿no? Y descubren que sus crías consiguen buscar la salida de ese laberinto de forma más rápida que sus padres, ¿no? Y a partir de ahí dicen, hombre, podría ser la genética, ¿no? Pero desde el punto de vista de la genética, una generación es que no da tiempo a provocar un cambio que haga posible que la cría de una rata sepa
cómo salir más rápido de un laberinto porque lo saben sus padres. Pero entonces hicieron otro experimento. Tomaron a ratas diferentes, que no estaban en este grupo experimental ni eran sus crías, y que nunca habían estado en este laberinto. Y resulta que salen de este laberinto a la misma velocidad que las ratas que lo han aprendido y que sus crías. ¿Cómo se puede explicar esto? Quizás los campos morfogenéticos. ¿Qué son los campos morfogenéticos? La mente universal. Quizás Dios. Antes de entrar aquí, hay otra cuestión muy interesante que también apuntaría a esta asistencia de la mente universal, que es el proyecto Conciencia Global. ¿Habéis oído hablar de él? Es una experiencia que se está realizando desde el año 1998 en el Laboratorio de Investigación de Anomalías de la Universidad de Stanford. En el año 1998 a alguien se le ocurrió una idea genial, y es construir una serie de aparatos que denominan EEGs, que lo que hacen es generar ceros y unos a una velocidad de 200 ceros y unos por segundo. Como una máquina que está generando aleatoriamente ceros y unos. Y genera ceros y unos, como os digo, a una velocidad de 200 por segundo. Lo que hicieron fue repartir esos aparatitos por un montón de lugares del mundo conectados a un montón de ordenadores y ver qué pasaba. Y se dieron cuenta, bueno, vosotros sabéis, desde el punto de vista de la estadística, cuantos más ceros y unos salgan, la estadística lo que dice es que finalmente se nivelan, ¿no? Y hay 50% de ceros y 50% de unos, ¿no? El cambio es imperceptible, sobre todo a este nivel, ¿no? Generando ceros y unos a 200 dígitos por segundo en infinidad de lugares del mundo, ¿no? Y comprobaron una cosa muy particular, y es que cuando se producía un hecho, un suceso, que generaba un gran impacto emocional en todo el mundo, eso provocaba anomalías en la generación de ceros y unos, es decir, muchos más ceros que unos o muchos más unos que ceros. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias se produjo esto? Por ejemplo, con la muerte de Lady Di, que generó un enorme impacto mundial. Se dieron cuenta de que comenzaban a suceder anomalías. O, por ejemplo, con los atentados del 11 de septiembre. También comenzaron a generarse anomalías. Y descubrieron algo incluso más fascinante, y es que esas anomalías, ¿sabéis cuándo empezaban a producirse? No cuando tenía lugar el acontecimiento, sino horas antes de que tuviese lugar el acontecimiento. ¿Esto qué indica? Que de algún modo existe esa mente universal o conciencia global, que de algún modo interactúa en esos ceros y unos cuando se produce un hecho de gran impacto emocional. Pero claro, es medir algo muy importante, muy fascinante, muy trascendente y muy profundo de manera muy tosca. Si esa mente universal es capaz de interactuar con unos aparatos que hacen ceros y unos, agárrate, porque sería capaz de interactuar con muchas otras cosas que ni podemos medir ni estamos en condiciones de medir. Y es más, esa mente universal tiene la capacidad de la precognición. Es decir, sabe que va a recibir un impacto emocional muy fuerte y se prepara para ello. Esto es muy interesante, ¿sabéis por qué? Porque lo mismo, o del mismo modo que actúa esa mente universal, esa conciencia global, actúa nuestra conciencia individual. Se han realizado experimentos muy interesantes con grupos de voluntarios a los que ponían delante de una pantalla, ¿no? Imaginaros. Y a esos voluntarios les conectan una serie de aparatos que miden, monitorean sus constantes vitales. Una gran cantidad de sus constantes vitales. Y en la pantalla empiezan a aparecer imágenes. Imágenes, la mayoría, neutras. Pues, no sé, un coche, un campo, el sol, una casa. Pero de vez en cuando, de manera absolutamente aleatoria, aparecen otra serie de imágenes con una gran carga emocional, como por ejemplo un hombre con el vientre abierto y con las tripas de fuera. Escenas muy bestias, ¿no? Que generan un impacto en la persona. Bueno, pues los científicos lo que han descubierto es que el sistema nervioso autónomo se prepara aproximadamente un segundo antes para el impacto que va a recibir. Es decir, nuestras constantes vitales indican que nuestro sistema nervioso se prepara un segundo antes para el impacto que va a recibir. Es decir, un segundo antes de que aparezca esa imagen que va a provocar ese impacto emocional,
nuestro sistema nervioso autónomo se prepara para el impacto que vamos a recibir. Es decir, actúa del mismo modo nuestra conciencia individual que la conciencia global que mide o que intenta investigar el proyecto de la Universidad de Stanford. Fijaros qué interesante. Es decir, nos podemos acercar a Dios desde muchos prismas, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la astrofísica, de la biología, de la física, desde muchos puntos de vista. Y todo nos indica que existe algo. Llamémosle orden universal o como queráis denominarlo. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale. Bueno, si queréis apedrearme, lo podéis hacer. Bueno, os quería contar todo esto. Yo sé que es un poco lioso, ¿vale? Lo he intentado explicar de la manera más sencilla posible, quizás un tanto superficial, pero yo creo que esta es una parte interesante. En el libro, en Dios existe, este libro está dividido en dos grandes partes. La primera es de la que os acabo de hablar, que quizás para el gran público es la menos atractiva, ¿no? Porque entramos en cuestiones de física, de astrofísica y tal. Pero creo que es importante mostrarla y sobre todo mostrarla mucho más ampliamente en el libro. Y la segunda parte es, digamos, la más divertida, ¿no? Porque hablo de casos e historias que he podido investigar de primera mano, ¿no? De gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, contactos con familiares fallecidos, otra serie de fenómenos anómalos que desde mi punto de vista apuntan a la existencia de Dios o de esa inteligencia creadora, ¿no? Incluso casos de mediunidad que han sido investigados en laboratorio y donde yo he estado presente, es decir, historias muy interesantes, ¿no? Vamos a empezar, si queréis, hablando de las experiencias cercanas a la muerte. No hace falta que os explique mucho, ¿no? Si estáis aquí, yo creo que la mayoría de vosotros sabéis qué es esto, ¿no? Pues son personas que viven un proceso de muerte clínica y en ese momento pues, se ven fuera de su cuerpo. En general suelen observar su carcasa física desde cierta altura y a partir de ahí pues, suelen observar un túnel con una luz al fondo que acaban atravesando, encontrándose con un ser celestial, sobrenatural o con algún tipo de familiares fallecidos, reciben un mensaje y los mandan de vuelta, ¿no? Bueno, esta es una experiencia tipo. No todas son así, algunas tienen unas diferencias, en algunas hay unos elementos, en otras existen otros, pero esta digamos que es una experiencia tipo de experiencia cercana a la muerte. Bueno, a mí hay un asunto que me fascina de las ECMs y que es algo que la mayoría de las personas que investigan este tema suelen pasar por alto, y es la luz. Yo que tengo la oportunidad de entrevistar a lo mejor a 300 personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, claro, uno cuando escucha tantos relatos empieza a captar comunes denominadores en todos esos relatos. Y a mí una de las cuestiones que más me fascina es cómo esta gente describe la luz en ese otro lado. Les pierde las palabras. Es algo inefable que no pueden describir con palabras, que está más allá de las palabras. Esto es algo de lo que me dicen muchos de ellos, ¿no? Dicen, la luz es maravillosa, es increíble, es una luz que nunca he visto en mi vida. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es el sentimiento que les genera esa luz. Ellos dicen, lo pueden explicar de diferentes maneras, pero la inmensa mayoría de estas personas que han vivido una ECM quieren indicar lo mismo. Unos dicen, es como si me sintiera en casa, dentro de esa luz. Yo formaba parte de esa luz. Otros dicen, es que esa luz era yo. Otros dicen, es que ese es mi verdadero hogar. Yo era la luz. Mi estancia en este mundo tridimensional ha sido como separarme de esa luz durante cierto lapso de tiempo, pero que finalmente vuelvo a casa. Es como cuando os vais de viaje, un viaje largo, de un mes a Egipto, imaginaros, ¿no? Después de ese mes regresáis a casa y cuando abrís la puerta de vuestra casa decís, hogar, dulce hogar, ¿no? Estoy en mi casa, ¿no? Pues la gente que tiene una ECM siente algo similar, que ese es su auténtico hogar, donde se sienten libres, felices, donde reconocen todo, que esa luz es su hogar y que el que no es su hogar es este sitio al que venimos. Me parece muy interesante porque incluso muchos de ellos llegan a decir, Dios era esa luz. Pero es más, no solamente dicen que Dios es esa luz,
sino que ellos formaban parte de salud. Por lo tanto, ellos también forman parte de Dios. Por lo tanto, desde este punto de vista, todos somos Dios. Hay una visión muy esotérica y muy metafísica que a mí me gusta mucho y que si la realidad no es así, debería de serlo. Desde este punto de vista, todos formamos parte de Dios, todos somos Dios, todos formamos parte de esa inefable luz, todos somos parte de esa chispa divina, pero que Dios, en su afán de seguir evolucionando, en su afán de seguir aprendiendo, en su afán de seguir experimentando, hace que se divida en diferentes chispas, que Dios se divida en diferentes chispas, chispas divinas que nacen en diferentes planetas y en diferentes universos para vivir experiencias y aprender. Y cuando ese proceso de aprendizaje termina, vuelven a casa, vuelven a esa luz. ¿Quién sería Dios? Todos nosotros formaríamos parte de Dios. ¿Cuál sería, digamos, nuestro objetivo en este lugar en el que nos encontramos, en la Tierra? Aprender y experimentar para mayor conocimiento de la inteligencia cósmica o de la inteligencia creadora, de Dios, que no es algo externo a nosotros, sino que somos nosotros mismos. Esto es algo muy metafísico. No sé si esto es así, no lo sé. Pero si no es así, yo creo que debería de serlo, ¿no? Bueno, ese señor que veis aquí se llama Pim Van Lommel, ¿no? Es un tipo fascinante al que también tuve la oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones, y él realizó el estudio científico más increíble, importante y trascendente que se ha hecho hasta el momento sobre las experiencias cercanas a la muerte. Además es un tipo muy particular. Yo la última vez que hablé con él le dije, bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora? Y me dice, en nada. Ya. Y digo, ¿pero vas a seguir? Y dice, no. Dice, yo lo que tenía que aportar ya lo he aportado. Es que no tengo nada nuevo que contar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Aquí está, ¿no? Él escribió un libro que se llama Consciencia más allá de la vida, es como se titula en español, editorial Atalanta. Esto sigue poniendo los nervios a mis editores. Y es un libro fascinante, si podéis leerlo. Es complejo, porque es el resumen de un estudio científico muy amplio, pero si queréis conocer en realidad qué son las experiencias cercanas a la muerte, la respuesta está en este libro, Consciencia más allá de la vida, de Pim Van Lommel. Bueno, él comenzó esta investigación científica, que por cierto acabó publicando en la revista The Lancet, que es la revista científico-médica más importante del mundo. Es decir, que es un trabajo científico de primera categoría, y la conclusión de este trabajo científico es que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Esto es alucinante, publicado en The Lancet. Bueno, este tipo, Pim Van Lommel, comienza en el año 1988 con su equipo a entrevistar a personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿vale? Él es holandés y él tenía una serie de acuerdos con varios hospitales holandeses. Entonces, aquellas personas que habían vivido procesos de muerte clínica, pues bueno, los médicos, los directores de estos hospitales informaban a Pim Van Lommel y a su equipo. Y si los pacientes daban su permiso, Van Lommel y su equipo los entrevistaban. Pero los entrevistaban en ese momento, a los 6 meses de su experiencia, a los 2 años de su experiencia y a los 8 años de su experiencia. Y también entrevistaban a los médicos que les habían salvado la vida, a los médicos que les habían tratado, a las enfermeras, a sus médicos de cabecera. Se hacían con todos los informes médicos del paciente durante toda su vida, antes de la experiencia, cuando sucede la experiencia y después de la experiencia. Es decir, es un seguimiento amplio de cada uno de los pacientes, ¿no? Como digo, los entrevistaban, como digo, a los 6 meses, a los 2 años, a los 8 años, ¿no? Y con todo este caudal de información, Pim Van Lommel llegó a una conclusión. Y es que todas las personas, o la inmensa mayoría de las personas que habían vivido una experiencia cercana a la muerte, se generaba en ellos un cambio de conciencia brutal, que era diferente a otras personas que habían vivido un shock,
en su vida, como un accidente, la muerte de un familiar, que es lo que dicen los escépticos, ¿no? Bueno, ese cambio de conciencia también se produce cuando alguien sufre un accidente, está convaleciente y finalmente sale de ese accidente, ve la vida de otra manera. No, no. Los cambios que se producían en las personas que experimentaron ECMs, experiencias cercanas a la muerte, no tenían que ver con ninguno de los que vivían personas que habían sufrido experiencias traumáticas o de shock. Por ejemplo, esta gente perdía el miedo a la muerte. Eran mucho menos materialistas y más desapegados de los asuntos materiales. Eran mucho más, o son mucho más solidarios y valoran más la vida. Son más espirituales que no religiosos. Comienzan a interesarse por cuestiones como cuestiones científicas, de historia, de física, de historia de las religiones, de pensamiento profundo, de filosofía. Todos ellos regresan con la sensación de misión, de que tienen que realizar una misión en este mundo, porque algo les ha permitido regresar, pero no una misión grandilocuente, no convertirse en líderes políticos o mediáticos, sino realizar una misión dentro de su núcleo familiar o de su núcleo más íntimo, es decir, cambiar las conciencias de los que tienen a su alrededor. Y además, Pim Van Lommel, entre todos los casos, recopiló algunos absolutamente incontestables, que indican que la conciencia es independiente del cuerpo físico y que se separa de éste cuando deja de funcionar. Por ejemplo, hay un caso que a mí me fascina y que me lo comentó además Pim Van Lommel en un par de ocasiones. Es un señor de 40 y tantos años que sufre un paro cardíaco, quiero recordar que fue en Ámsterdam, en un parque de Ámsterdam, ¿no? Inmediatamente la gente lo socorre, intentan reanimarlo, llega una ambulancia y los llevan al hospital. En el hospital entra con una parada cardiorrespiratoria, muerte clínica. Intentan reanimarlo y está varios minutos muerto. En un momento determinado, una enfermera lo entuba para aplicarle oxígeno, ¿no? Y en ese momento la enfermera se da cuenta de que este hombre tiene una dentadura postiza. Entonces, no había tiempo para demasiados miramientos. Entonces, esta enfermera lo que hizo es le arrancó, como pudo, la dentadura postiza para entubarlo y para tratar de reanimarlo, porque era cuestión de que este hombre volviera a la vida en minutos, si no, ya nunca más iba a volver a la vida, y dejó esa dentadura en un lugar en el que ella ni se acordaba. Bueno, total, que este hombre se recupera, finalmente logran reanimarlo, está en la UCI, finalmente se recupera, y cuando este hombre ya está en mejores condiciones físicas, le dice a una enfermera que la atendía, le dice: usted estaba aquel día conmigo, cuando ustedes me reanimaron, ¿verdad? La enfermera dice: hombre, ¿cómo lo sabe? Dice: no, porque es que yo vi todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo que lo vio? Dice: sí, yo estaba como pegado en el techo y estaba viendo todo lo que pasaba. Dice: luego ya me fui del techo y vi un túnel, una luz, hablé con mi padre fallecido. Vale. Dice: no, es que quería mi dentadura postiza. Dice: ya, pero... Dice: la verdad es que se lo quitamos y no sé dónde está. Dice: pero yo sí, como lo estaba viendo. Ah, y le dice exactamente dónde está. En una camilla que había en el pasillo, en el tercer había una serie de cajones abajo, en el último cajón, en el fondo de todo. Era una camilla verde con... Y bueno, y ahí la encuentra. Este es uno de los casos que recoge Pim Van Lommel. Otro muy interesante es una mujer, María, que entra en un hospital de Seattle, también con un paro cardíaco. Finalmente la reaniman y cuando ya está, como digo, en mejores condiciones físicas, pasados unos días, pues la mujer le dice a sus médicos, le dice: no, si es que yo es que he visto todo lo que pasaba. ¿Cómo que ha visto todo lo que pasaba? Sí, me estaban reanimando y tal. Y yo decía: qué aburrimiento esto. Total, que me fui por ahí. Sí, empecé a viajar por el hospital, fui a otros edificios del complejo hospitalario, estuve por ahí volando. Ah, ¿qué viste? Yo vi una cosa muy curiosa, dice. Y cuenta que en otro edificio, que no se puede ver desde ese edificio en el que ella estaba, cuenta que en otro edificio, alejado, en la cuarta planta, en el alféizar de esa ventana, se encontró con una zapatilla anudada al alféizar, ¿no? Allí colgando, ¿no? Y describe la zapatilla.
Dice que es una zapatilla azul oscura, desgastada a la altura del dedo meñique, con el cordón atado bajo el talón de una forma muy peculiar. Y allí estaba colgado en el alféizar de la ventana. Bueno, es un dato muy concreto, ¿no? Van a comprobarlo y efectivamente allí estaba esa zapatilla tal como ella la había descrito. Yo me he encontrado con muchos otros casos en los que el paciente, o sea, la persona que está viviendo la experiencia cercana a la muerte, sale de la sala de operaciones y se va al lugar donde están sus familiares y escucha todas sus conversaciones y luego se las describe. Pero cosas enormemente concretas. O incluso sale del complejo hospitalario y dice, ya que me voy a morir, le voy a hacer una visita a mi hijo que vive, si él vive en Madrid, que vive en Rotterdam, ¿no? Voy a ver cómo está y a despedirme de él. Y llega a su casa y es capaz de describir lo que está haciendo su hijo en ese momento, lo que está hablando con su mujer en ese momento, con sus hijos, ¿no? Es algo increíble, pero sucede. ¿Esto qué indica? Bueno, los escépticos pueden argumentar muchas cosas en contra de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Dicen que nadie duda de la realidad de estas experiencias, pero los escépticos dicen que es simplemente un proceso cerebral, de la química cerebral, y que es una forma en la que nuestra biología, nuestro cuerpo, se prepara para el deceso. Es decir, dicho en román paladino, que crea un teatrillo para hacer que ese deceso no sea tan traumático, ¿no? Bueno, la explicación me parece ridícula, ¿no? Un tanto ridícula y traída por los pelos, ¿no? Pero este tipo de experiencias, en las que las personas, de algún modo, el espíritu, su alma, su conciencia, sale de su cuerpo y ve lo que está pasando, desde mi punto de vista, indica que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Y luego, los escépticos siempre argumentan una cosa. Ellos siempre dicen, bueno, vale, cuando una persona está en un proceso de muerte clínica, aparentemente no hay actividad eléctrica en el cerebro, ¿no? Dice, pero claro, en ese momento nadie puede medir la actividad eléctrica del cerebro, porque claro, los médicos lo que están es a reanimar al tipo, no a medir su actividad eléctrica, ¿no? Dice, por lo tanto, vale, siempre puede haber una mínima actividad eléctrica del cerebro, que es lo que genera esa fantasía de la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Bueno, es un argumento traído por los pelos, pero que en teoría no se puede contraargumentar, ¿no? Pues sí, y ya termino. Esto es lo último que os voy a contar. Hay un caso fascinante de una compositora bastante conocida en Estados Unidos que tenía un problema de salud muy importante. Ella tenía un enorme aneurisma en una de sus arterias cerebrales, en un lugar de difícil acceso y próximo a sus funciones vitales. Ese aneurisma en cualquier momento podía provocarle la muerte, ¿no? Y debían operárselo, pero como digo, como estaba en un lugar tan próximo a funciones vitales, era imposible de operar. Cualquier operación sería la muerte, ¿no? Entonces no tenía alternativa. Si lo operaban, moría. Si esperaba, era cuestión de semanas que muriera en algún momento. Bueno, pues al final sus médicos encontraron a un cirujano que realizaba, en ese momento se estaba realizando, estamos hablando a finales de los 80, se estaba realizando ese tipo de operaciones por primera vez, hoy en día ya es más habitual, y era una serie de operaciones precisamente para tratar o para acabar con este tipo de aneurismas en lugares muy complicados, ¿no? Era una operación, sigue siendo una operación muy peligrosa a vida o muerte, porque los médicos lo que tienen que hacer para acabar con ese aneurisma es provocar un paro cardíaco hipotérmico, es decir, provocarle una muerte clínica a esa persona para drenar toda la sangre del cerebro y en esos minutos de muerte clínica operar. Antes de que se vaya, antes de que fallezca, se reanima a esa persona y otra vez se le vuelve a provocar un paro cardíaco para drenar toda la sangre del cerebro y seguir operando. Es decir, es una operación en la que hay que matar y volver a revivir a la persona constantemente. Y en una de esas se puede quedar. Claro, es una operación muy complicada a vida o muerte. Y claro, como se trata de una operación en la que hay que provocar un proceso de muerte clínica, pues hay que medir todas las constantes vitales, incluso la actividad eléctrica del cerebro, porque no puede haber actividad eléctrica en el cerebro. Por eso sabemos que cuando se produce un proceso de muerte clínica no hay actividad eléctrica en el cerebro, que es lo que argumentan los escépticos, ¿no? Y lo sabemos por este tipo de operaciones. Bueno, pues ¿qué le pasó a esta mujer, a esta compositora? Pues que en esta operación, en cierto momento, cuando le provocaron esa muerte clínica y no había actividad cerebral, porque como digo, los médicos estaban midiendo eso,
con una serie de aparatos, vivió una experiencia cercana a la muerte, la que vio el túnel, la luz al fondo, se encontró con unos familiares, habló con ellos y, como muchas otras personas que vivieron esta experiencia cercana a la muerte, no querían volver. Decían que allí se sentía una paz inenarrable, una tranquilidad increíble, algo difícil de describir, que es lo que me dicen la mayoría de las personas que han pasado por una ECM, y que no querían salir de allí. Y esta mujer cuenta que es su tío, un tío fallecido, la que agarra su conciencia, o como lo queramos llamar, la traslada a la sala de operaciones y la empuja a su cuerpo. Bueno, no sé qué pensáis de todo esto. Pregunta, ¿los escépticos o los no creyentes quizás se lo plantean? No lo sé. Todo esto lo que indica, y muchas más cosas, os podría hablar de cuestiones de mediunidad, de contactos con familiares fallecidos que se presentan entre sus seres queridos. Esto no es algo extraordinario, es absolutamente ordinario. Es decir, pasa constantemente en todas las familias, hay historias de este tipo. Y no son escenas de terror. Yo siempre digo lo mismo. No son escenas de la cripta del terror, sino que más bien son escenas del club de la comedia. Porque son muy de andar por casa. Muchas veces se presentan, pues yo me he encontrado casos en donde uno me dice, ¿no? Pues se me presentó mi suegro para decirme, mira que eres calzonazos, tío. Otro caso también muy curioso, lo he contado alguna vez, una persona mayor, una mujer mayor, a la que se le presenta a su padre, fallecido hace décadas, estaba en su cama a punto de dormirse, de pronto ve una luz en su habitación y ve la imagen de su padre, como muchos de estos casos, con un aspecto físico muy lozano, ¿no? Es decir, no a la edad en la que fallecieron, sino a una edad en la que estaban en plenas facultades físicas y que esa persona recuerda. En este caso, su padre apareció como con unos 60 años, ¿no? Y entonces esta mujer le dice, se asusta y dice, papá, ¿qué haces aquí? Tú no puedes estar aquí, vete hacia la luz. Y el padre le contestó, ¿qué luz ni qué hostias? Atiende a lo que te tengo que decir, ¿no? Por eso os digo que muchas de esas historias es que no son de la cripta del terror, no dan miedo, son historias esperanzadoras y que a veces hasta son absurdas, ridículas o humorísticas, ¿no? Bueno, y con todo esto lo que he intentado es ofreceros una visión general, faltan muchas otras cosas, muchos otros casos, historias que cuento en el libro, pero os he intentado dar una visión general respecto a toda una serie de evidencias que indican la posible existencia de una inteligencia creadora, y si habéis vivido esta clase de fenómenos, ya sabéis que me podéis escribir a miguelpedrerog@gmail.com o contármelo luego, ¿vale? Venga, ya está, he acabado. A ver, sí, ¿no? Se oye, sí. Bueno, pues vamos a seguir, como tenemos su buena costumbre, con el turno de preguntas. Así que comenzamos. Sí, buenas tardes. Hola, buenas. En primer lugar, nada, agradecerle esta brillante conferencia, que yo soy de los escépticos. Eso está muy pero bien. Vamos, que estoy deseando creer, El problema mío es que... Creo que ya están preparando la pira afuera. Sí, por lo que usted ha dicho, ese Dios, esa energía, esa conciencia universal, que puede ser de salud, lo que sea, ¿no? Viene, es decir, nos crea para que con nuestra experiencia contribuyamos a engrandecer su conocimiento, por decirlo así. Sí. Y ahí a mí me ha matado, porque claro, si esa energía o ese Dios es infinito en todas sus atribuciones, ¿cómo dice que vengamos para que con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, con nuestra experiencia agrandar o explayar o extensionar su conocimiento? Pero, eso es una pregunta y otra, vale. otra y otra. Yo el problema de nuestra existencia es que digo, ¿para qué? Que yo no lo encuentro. No lo encuentro. Mi mujer me dice de todo. Pero yo debo ser muy tonto. No soy capaz de contarlo. Gracias. Bueno, pues respecto a la segunda pregunta, yo no tengo la respuesta,
para qué existimos, ni creo que la tenga nadie. Y si alguien tiene la respuesta, pues es una teoría o una hipótesis que está basado pues, en una creencia, pero nadie tiene esa respuesta. En cuanto a la primera, es muy interesante lo que decía, es decir, si ese Dios es perfecto, omnisapiente, ¿por qué necesita vivir nuevas experiencias para seguir aprendiendo? ¿Y quién ha dicho que sea omnisapiente y perfecto? A lo mejor no es perfecto. De todos modos, esta explicación que yo he dado es poética. A ver, lo que he explicado es una serie de evidencias científicas y sucesos que podrían apuntar a la existencia de esa inteligencia creadora, y esa versión es cosecha propia, pero es, como he dicho, es algo que no sé si es así, lo he contado porque es muy esperanzador, muy bonito, muy evocador. No sé si es así, estoy seguro de que ni yo ni nadie sabe cuáles son los resortes de nuestra existencia y qué es Dios, pero casi esto que os he contado es poesía, no quiere decir que sea así, por eso he dicho que si no es así, debería de ser, porque es muy bonito. Pero bueno, nada. Sí. Muchas gracias por esta, digamos, por todo lo que has dicho, pero yo te quería hacer una pregunta. Tú dices que hay una mente común que se supone que puede ser Dios, ¿de acuerdo? Se supone. Se supone. ¿De acuerdo? Mi pregunta es, ¿quién ha creado esa mente? Claro, porque la gran pregunta es, o la gran cuestión es, si hay una inteligencia creadora que creó nuestro universo y los otros universos, es decir, que generó ese Big Bang, ¿quién creó a esa inteligencia creadora? Correcto. Claro. En el fondo es como retrotraernos a la gran pregunta. Mira, Stephen Hawking... Conozco bien a Stephen Hawking, ¿eh? ¿Cómo? Que conozco, he leído bastante de Stephen Hawking. Bueno, pues... Y se te ha olvidado omitir de que hay una cosa que Stephen Hawking dijo. Él no habla solamente de los agujeros negros, también habla de la materia oscura. Claro, claro. Entonces... Claro, pero hay muchos físicos y astrofísicos ateos, ¿no?, que dicen, vamos a ver, no es necesaria la existencia de Dios, ¿vale? Dicen, vamos a ver, si ese proceso de Big Bang dio lugar a quintillones y quintillones de universos, que a su vez estarían dando lugar a otros quintillones y quintillones y quintillones de universos, porque ahora parece que ese proceso de Big Bang no ha sido algo extraordinario, sino que se está produciendo en nuestro universo, que está generando otros quintillones de universos paralelos. Si esto es así, dice Stephen Hawking, la inmensa mayoría de esos universos habrían acabado destruyéndose. Porque, no tiene por qué. Bueno, es decir, El espacio se multiplica y se puede doblar. Claro, pero nuestro universo es tan increíble, se dieron unas circunstancias tan improbables, que lo más probable es que en otros universos no se dieran esas circunstancias improbables. Por lo tanto, la inmensa mayoría acabarían desapareciendo. Y en algunos, como excepción, se darían esas circunstancias improbables. Es decir, lo que trata de hacer Stephen Hawking es tirar del azar para sacar de la ecuación a Dios. Ahora, la gran pregunta sigue sin resolver, ¿vale? Si nuestro universo nació de otro universo, y ese universo nació de otro universo, y ese universo nació de otro universo, ¿de dónde nació el primer universo, el que nacieron todos los demás? En el fondo es retrotraer la pregunta o la cuestión, pero sigue sin respuesta, porque es una cuestión filosófica que está más allá de la ciencia actual. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo. La materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Se transforma, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? No me diréis que no vais a aprovechar la presencia de Miguel hoy aquí entre nosotros. Sí. Hola, Miguel. Hola. Quería preguntarte una cosa. ¿Es cierto que se pueden reproducir las experiencias cercanas a la muerte mediante la creación de impulsos en el cerebro, una parte en concreto en la hendidura de Silvio? Me habían comentado. No sé si es cierto esto, este último término. Mira, esto es muy complejo. Se han hecho experimentos
en los que la persona tiene la sensación de estar fuera de su cuerpo físico. Precisamente con esto y con otra serie de técnicas. Pero desde luego no llega a ser una experiencia cercana a la muerte. Sí que se han hecho cosas y la persona tiene la sensación de estar fuera de su cuerpo, incluso de ver su cuerpo. Pero es más una sensación que otra cosa. Desde mi punto de vista, las experiencias cercanas a la muerte son muy diferentes. Muy diferentes. Bueno, yo os quería pedir perdón. No sé si os ha aburrido con la primera parte excesivamente científica, pero me lo he pensado mucho, ¿eh? Es decir, me he pensado si simplemente centrarme en la segunda parte, que es la más divertida y podría ser muy amplio, os podría contar muchos casos o muchas historias, o contaros o hacer un vuelo general por esa primera parte de las evidencias científicas. Me he decantado por eso. Lo siento. Hola, quería darte las gracias. Ahora me gustaría que me firmaras el libro porque me lo he leído y a mí, al contrario de lo que dices, me gusta más la primera parte porque creo que es la que puede demostrar, si se puede demostrar, la existencia de Dios, ¿no? Bien, te quería preguntar, has hablado de las ECM positivas, pero también las hay negativas y muy negativas. Sí. Entonces, te quería preguntar tu opinión de las experiencias cercanas negativas. Mira, es cierto que hay experiencias cercanas muy terribles, muy negativas, son absolutamente marginales respecto al universo con el que cuentan actualmente los investigadores. Es decir, son mínimas, pero existen. ¿Cómo se puede explicar? No lo sé. Además, porque, claro, cuando los investigadores se encuentran con personas que relatan experiencias cercanas a la muerte tan negativas, es decir, no experimentan un cielo, sino que experimentan un infierno. Claro, pues uno tiende a pensar, bueno, pues esta persona es un sicario, ¿no? O un narcotraficante, ¿no? Pues no. Resulta que es una persona normal, que aparentemente no ha cometido delitos. ¿Por qué? Es muy difícil de explicar, pero desde mi punto de vista, la experiencia cercana a la muerte es una experiencia arquetípica. Es decir, tiene mucho que ver con nosotros mismos. Un musulmán que vive una experiencia cercana a la muerte, y los hay, y se han recopilado casos de experiencias cercanas a la muerte en contextos culturales diferentes al occidental, es decir, en contextos de países islámicos o incluso entre grupos indígenas aislados que relatan experiencias cercanas a la muerte, o en el contexto hindú, el budista, en muchos otros. Hay diferencias, pero hay comunes denominadores. El común denominador es que ven su cuerpo desde una posición elevada, que van a un paraíso. El paraíso del cristianismo, ¿cómo nos lo imaginamos? Como un lugar muy luminoso. Quizás por eso el túnel y la luz. En el contexto musulmán es otra cosa. Es un paisaje extraordinario. En el contexto de grupos indígenas aislados o más o menos aislados es diferente. Van a su paraíso, en el paraíso en el que creen ellos. ¿Cuál es el paraíso de algunos de estos grupos? Pues una selva en donde hay infinidad de frutos al alcance de las manos y caza abundante. Están en ese paraíso. Pero independientemente de los elementos, que son elementos icónicos, arquetípicos y propios de cada persona que vive esa experiencia cercana a la muerte, hay una serie de comunes denominadores. Como os digo, observar el cuerpo desde cierta distancia, el contacto con entidades sobrenaturales. En el contexto cristiano podrían ser ángeles, en el contexto de grupos indígenas, un espíritu de la naturaleza. Hay un mensaje, hay el contacto con los antepasados fallecidos, hay el regreso al cuerpo, el cambio de conciencia y la sensación de misión. Es decir,
un musulmán que vive una experiencia cercana a la muerte no se va a encontrar a la Virgen María recibiéndolo, o a Jesucristo. Yo me acuerdo de una experiencia cercana a la muerte que me contó una mujer de Vigo, una experiencia fascinante porque ella se encontró en ese otro lado a gente que decía que eran familiares suyos y que ella no conocía y que luego localizó por antiguas fotografías. Es un caso muy, muy interesante. Ella me decía que todos esos familiares decían, ella se llama Gloria, decían, Gloria, qué bien que estás aquí con nosotros, ya te quedas con nosotros, qué bien nos lo vamos a pasar, ¿no? Ella decía que sentía una paz inenarrable, que es lo que cuentan todos, ¿no? Una tranquilidad que no se puede expresar con palabras, ¿no? Y al fondo había un señor, fijaros qué imagen tan icónica, una túnica blanca, barba, melenas, alto y un tío bueno. Era Jesús, ¿no? Pero Jesús, un tío de estos, un tiazo, ¿no? Un 80 y tantos, buenos pectorales, guapetón. Bueno, ella se ha encontrado a Jesús como se lo esperaba encontrar. Era Jesús. Y Jesús le dijo, Gloria, no puede ser, todavía tienes que hacer cosas en la tierra. Y sus familias decían, por favor, déjale que se quede, déjale que se quede. Y él dijo, no, tiene que volver. Y en ese momento regresa a su cuerpo. Un musulmán no se va a encontrar a Jesús, obviamente. Igual que un cristiano, pues no se va a encontrar un espíritu de la naturaleza o a Krishna. O de alguna manera es una persona que quizás siente que ha cometido un pecado terrible. Es horrible. Tienen un miedo enorme, terrible a fallecer. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque dicen, joder, si fallezco y me encuentro con eso, prefiero estar vivo, ¿no? Quizás son personas que tienen un sentimiento de culpa por algo, que a lo mejor es una tontería. Imagínate que alguien es un ultracatólico, ¿no? Y resulta que es homosexual y ha tenido relaciones homosexuales o relaciones prematrimoniales, o yo qué sé. Pues tiene un sentimiento de culpa terrible, ¿no? Y lo que piensa es, yo en cuanto me muera, me van a castigar. No lo sé. Es cierto que hay casos de este tipo, casos terribles, en los que los investigadores no han logrado encontrar una causa. No lo sabemos. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la conferencia. Te quería preguntar si has tenido alguna experiencia o algún caso, has entrevistado a alguien que te pudiera hablar de la reencarnación o si tú tienes alguna idea o alguna opinión personal sobre la reencarnación. Mira, en este libro, En Dios existe, le dedico un amplio capítulo al tema de la reencarnación. Concretamente, a investigaciones científicas que se han realizado sobre el asunto de la reencarnación. Las más impresionantes de todas son las que realizó el doctor Ian Stevenson y sus ayudantes. Este hombre dedicó prácticamente toda su vida a investigar casos de reencarnación, es decir, niños que recordaban vidas anteriores y que Stevenson y su equipo trataban de reconstruir. Es decir, pues un niño en Francia que de pronto comienza con 5 años a decir palabras en un dialecto de Sri Lanka y a decir que vivió en un pueblo llamado tal, que se llamaba Pascual y que tenía una tienda y que se murió porque le tiró una pedrada a un vecino en una discusión y relata una serie de cuestiones, ¿no? ¿Qué hacían Ian Stevenson y su equipo? Se iban para allá, intentaban localizar a los familiares de esa persona, recopilaban informes médicos, testimonios, etcétera, 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 y trataban de reconstruir o trataban de averiguar qué grado de veracidad había en los recuerdos de esos niños. Hay casos excepcionales, pero absolutamente excepcionales. Algo que es muy difícil de explicar. Los escépticos dicen, porque claro, los escépticos no han logrado tumbar los trabajos de Stevenson y su equipo. Dicen, vale, aceptamos que esto es así. Otra cosa es cuál sea la explicación, ¿no? Y hablan de otra serie de cuestiones, como recuerdos genéticos, etcétera. Dices, bueno, vale, pero que un niño que nace en Francia
empiece a decir palabras en un dialecto de Sri Lanka, que recuerde que vivió en el pueblo tal y cuente cosas tan concretas. Incluso hay niños que llegaron a decir cosas tan concretas como no, yo vivía en una casa en el pueblo tal y resulta que en la planta baja escondí una cantidad de dinero detrás del cuarto ladrillo, empezando por el fondo, y allí está el dinero. Y allí encuentran el dinero. Y este niño dice, no, es que yo cuando era fulanito y vivía allá, pues escondía ahí el dinero. Normalmente los recuerdos de los niños suelen ser hasta los 4 o 5 años. De los 5 a los 7 tienden a ser menores, a difuminarse más los recuerdos, y a partir de los 7 o 8 años ya no recuerdan absolutamente nada. Y más interesante, incluso más interesante, que el tema de la reencarnación es lo que está haciendo ahora un psiquiatra que fue ayudante del doctor Ian Stevenson. Ha sido un científico de primer nivel, alguien muy reconocido en el mundo de la psiquiatría, fue profesor universitario y director del departamento de psiquiatría de varias universidades. Pues uno de sus ayudantes, que ahora se ha convertido también en un psiquiatra muy importante y que sigue investigando el asunto de la reencarnación, se ha especializado en la vida entre vidas. Esto es muy interesante porque si un niño recuerda su vida anterior, eso es excepcional, pero se dan casos de niños que no solamente recuerdan su vida anterior, sino recuerdan el espacio entre vidas, entre la muerte de esa vida anterior, lo que ha pasado después de la muerte de su vida anterior y el nacimiento en la presente, que se llama espacio entre vidas, es decir, el más allá. Y hay casos excepcionales, porque me estoy acordando de algunos casos en los que esos niños dicen, no, pues yo cuando era fulanito y fallecí no quise irme, y estuve un tiempo allí observando lo que hacía mi familia. Entonces hay un caso muy cachondo de uno que dice, no, si es que yo me quedé allí espiando y resulta que un hermano mío por las noches salía de casa y se iba de fiesta, a emborracharse. Y volvía por la mañana muy temprano, antes de que se levantara mi madre, para que no lo pillara. Y si como me estaba viendo que estaba tirando su vida por la borda y estaba haciendo cosas muy oscuras, pues decidí meterme en un sueño de mi madre y advertirle. Y le dije, oye, que se está yendo de juerga y está bebiendo y se va con mujeres de pago. Y efectivamente, cuando localizan a la familia de la anterior reencarnación de este niño, la madre le confiesa que sí, que ha tenido un sueño en el que ha soñado con su hijo fallecido, en el que le decía, oye, controla a este, que mira lo que está haciendo, y por eso lo cogió. ¿Cómo explicáis esto? Yo no lo sé. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la primera parte, que ha sido interesantísima, la segunda también. Pero yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que todos tenemos un doble cuántico que vive el futuro y que se le puede llamar Dios? Gracias. Vale. Seré breve y luego voy a explicar algo más breve. No tengo ni la más remota idea. Explicar algo más. A ver cómo lo explico sin meterme en Honduras. A ver, la teoría de los universos múltiples, que es una teoría que definen algunos físicos teóricos, es muy atractiva en el siguiente sentido. La teoría de los universos múltiples acaba con el problema del colapso de la función de onda. Me explico. Bueno, a ver cómo lo explico. A ver. Vamos a ver. Esta teoría lo que viene a decir es que si yo ahora... Yo me llamo Miguel Pedrero, y si yo ahora pienso entre beber esta botella de agua, echar un trago o no echar un trago, y al final decido no echar un trago, pues esta realidad se desdobla. Y en otro universo paralelo, Miguel Pedrero echa un trago. En ese universo paralelo en el que echo un trago, en un universo no pasa nada, y en otra, como soy muy torpe, se me cae el agua por todos los pantalones. Y así continuamente. Es decir, que nuestra realidad se está dividiendo. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Bueno, pues seguramente, desde este punto de vista, habría prácticamente infinitas maites o quintillones de maites, porque cualquier cosa que decida hacer se desdobla en otro universo paralelo, ¿no? Esto parece una tontería, ¿no? Pero sobre esto están trabajando físicos teóricos de primer nivel.
se llama la teoría de los universos múltiples, y quiere decir que la realidad es mucho más compleja de la que nos pensamos y que la realidad siempre se está subdividiendo. Y yo me he encontrado algunos casos en los que las personas relatan encuentros con su otro yo, con otro yo que les habla de otras realidades. Es más, hay un libro muy interesante, es que no me acuerdo ahora exactamente del nombre, el creador del Instituto Monroe, Monroe de apellido, ¿no? Que esto son los sonidos que generan estados alterados de conciencia y que pueden provocar desdoblamientos astrales, ¿no? Bueno, Robert Monroe, ¿no? Pues Robert Monroe, que tiene una historia muy interesante porque él sufría desdoblamientos astrales de forma natural, él no podía explicárselo y llegó a creer que tenía algún problema cerebral, que se estaba muriendo, acudió a todo tipo de médicos, psicólogos, y al final descubrió que era una capacidad de la que ya hablaban algunos libros esotéricos y decidió investigarla desde el punto de vista científico, ¿no? Y al final creó el Instituto Monroe con una serie de ingenieros, y en realidad son unos sonidos aurales que lo que provocan es unos estados expandidos de conciencia que pueden generar ese desdoblamiento astral. Pues él, en algunos de sus viajes, decía que llegaba a observar universos paralelos que eran parecidos a este, pero tenían ciertas diferencias. Incluso en uno de sus universos paralelos se encontró con su otro yo, que no era ingeniero, como era su caso, sino era arquitecto, y vivía de una manera un tanto diferente, porque quizás en algún momento de su existencia ese otro yo había decidido no poner la casilla de ingeniero, sino de arquitecto, y era un mundo muy similar al nuestro, pero ligeramente diferente. Bueno, no sé si esto te ha servido de algo, quizás no sirva para nada lo que he dicho, y no sé si tiene visos de realidad, pero a lo mejor tiene algo que ver con lo que me has preguntado. Vamos con la última pregunta, Sí. Que ya se nos va el tiempo, ya lo siento. Vale, buenas tardes. Buenas. Yo te quería preguntar, el alma dicen que pesa 21 gramos. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues que sobre eso hay nada, que no es así. No es así. No es así. No es así, es más un mito que otra cosa. Vale, entonces. Bueno, pues aprovecho el camino para dar las gracias a Miguel Pedrero y pediros de nuevo un fuerte aplauso. Bueno, pues hasta aquí la conferencia de hoy, esta cuarta conferencia de las Jornadas Despierta. Yo creo que ha sido magnífica y que nos va a hacer reflexionar mucho. Ahora, fuera, va a poder firmar libros de su ejemplar Conocimiento Prohibido, no de Dios Existe. Ya os he dicho que ha habido un problemilla con la distribuidora. Y es un libro que merece mucho la pena. Yo le tengo en casa porque, Miguel, ¿qué reúnes en él? Dime. ¿Qué reúnes en el libro de Conocimiento Prohibido? Prohibido? Pues en realidad en Conocimiento Prohibido lo que he tratado de plasmar son una serie de hallazgos en diferentes campos del conocimiento, en la física, en la astrofísica, pero también en la arqueología, en la biología, en la psicología y en otros campos del conocimiento que derriban completamente el establishment científico actual en ciertas cuestiones, es decir, que ofrecen un cambio de paradigma radical. Es decir, son una serie de cuestiones que ponen en duda o tiran por tierra una serie de certezas o verdades asentadas en el mundo de la ciencia y de la sociedad y que no son así. Ahí, de hecho, le dedico un capítulo, precisamente, a la existencia de Dios o a otras muchas cuestiones, ¿no? Ahí hablo, por ejemplo, del desierto de Tassili, ¿no? Y esas extrañas figuras, esas extrañas pinturas rupestres de entre 5.000, algunas de entre 5.000 y 8.000 años de antigüedad, que muestran lo que desde mi punto de vista pueden ser seres de otros mundos, no sé si de otros universos o de otros mundos habitados que contactaron con las gentes del Tassili hace 5.000, 8.000 años. Es decir, son una serie de cuestiones
vinculadas con el mundo de la arqueología, de la ciencia, de la física, de la astrofísica, de la biología, de la psicología, muy polémicas y, como digo, que tiran por tierra muchos de los dogmas en los que se asienta el actual conocimiento. Es decir, que la historia no es como nos la han contado. Para nada. Vais a tener la oportunidad de llevaros un ejemplar firmado por el autor, no desaprovechéis la oportunidad. La próxima cita, el día 18 de mayo, Ricardo, más conocido como Rama, alguien imprescindible de escuchar y de compartir con él su sabiduría y lo que piensa y siente sobre la vida. Y para despedir la conferencia de hoy, pues quizás una reflexión que debemos de llevarnos a casa, que es, si Dios existe, ¿cómo debemos de comportarnos con el prójimo y con nosotros mismos? Así que muchas gracias y hasta la próxima.